Vamos a orar simplemente para dar gracias por lo que Dios hizo a través del programa de discipulado y vamos a empezar nuestro club de lectura. Así que oren conmigo. Señor, gracias por permitirnos servirte y aprender de ti. Gracias, Señor, por los jóvenes que estuvieron en el programa de discipulado de Patmos. Te pido, Señor, de que tú puedas guiarlos a ir a sus trabajos, a sus universidades, a sus casas, Señor, y ser luz donde ellos vayan. En tu nombre oramos. Amén. Si quieres cerrar la puerta, pues unir. Bueno, vamos a comenzar nuestra lectura, nuestra guía de hoy. Recuerden que estamos en Isaías capítulo 54 a Isaías capítulo 56. Ahora, sé que muchos de ustedes que están escuchando este programa disfrutan el estudio bíblico, disfrutan la Biblia en general, pero también sé que un 80% de ustedes o un 70% de ustedes no están respondiendo la guía diario. Es más, hagamos un pequeño censo. Pueden poner aquellos de ustedes que sí están respondiendo la guía a diario. Pueden poner un amén o una manita ahí en los comentarios, porfa. Participen con nosotros y pongan una manita, un amén ahí para saber si ustedes están participando en responder la guía. Ahora, si ustedes no lo están haciendo, no los voy a juzgar, tranquilos, no les voy a decir que están haciendo algo malo. Les voy a decir, también me ha pasado, también he estado ahí. ¿Y saben algo? La mejor forma de salir de ahí es empezar con poco. Si ustedes dejaron el hábito un tiempo atrás, ustedes dejaron de hacerlo cuando tuvimos la reapertura de nuestro país, pues lo hacía en la pandemia. Si ustedes realmente no lo están haciendo ahorita, quiero invitarles a que comiencen mañana con las 2 primeras preguntas de la guía. Mañana no lean todos los capítulos, no respondan todas las preguntas. Si ustedes no lo han estado haciendo, simplemente respondan 2 y simplemente lean un capítulo. No se preocupen por las demás, empiecen con 2 y luego la próxima semana yo les voy a animar y les voy a decir, ahora van 3. Y así vamos a ir poco a poco. A veces cometemos el error de querer empezar con mucho y eso nos desmotiva de hacerlo, justo como le pasó a Gedeón. Entonces, vayamos con un poco de obediencia, vayamos paso a paso. Pero ahora quiero hablar y quiero felicitar a todos los que han estado participando en la guía. Me acaban de salir acá, así que vamos a ver. Parece que Héctor fue el primero que dijo. También está Miguel Rosa, Carmen Martínez, César Sandoval, Edith Monge, Amelia Sánchez dice amén, la familia Cruz lo hace, el tío Carmelo y Tony Valencia dicen que están respondiendo la guía a diario y están participando en el club. Perfecto, hermanos. Maritza Mejía también. Perfecto. Gracias a Dios lo están haciendo. Pero ahora todos aquellos que no lo están haciendo, recuerden, no lean todas las preguntas de una vez. Lean 2, empiecen con 2 y luego van creciendo. Pero no dejen de hacerlo. No digan, son muchas, es mucho tiempo, no lo voy a hacer. Bueno, vayamos a la primera. La primera dice, son más los hijos de la rechazada que de la casada. ¿Qué significa eso? Lo que pasa es que en Isaías capítulo 54, verso 1, nosotros encontramos esa frase y dice así. Dice así, verso 54, verso 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los que de la casada, ha dicho Jehová. ¿Qué significa eso? Bueno, Pablo posteriormente en Gálatas capítulo 4 verso 27 nos explica qué se refiere que son más los hijos de la desamparada que de la casada. Es que Pablo hace la comparación que el hijo de la desamparada
El hijo de la estéril es Isaac, el hijo de la promesa, que posteriormente en la historia tuvo muchísimos hijos. Por eso son más que la otra, que la esclava. Pues los hijos de la esclava, Pablo los compara con la religión. Entonces esta es una promesa diciendo que aquellos que crean en Jesús serán como hijos de la promesa y serán más que los hijos de la esclava, o sea, de la religión. Está haciendo la comparación de que los gentiles que hemos creído en Jesús vamos a llegar a ser mucho más que los judíos mismos que habían sido elegidos como hijos de Dios. Los hijos adoptivos llegaremos a ser muchísimos más que los mismísimos judíos. Luego dice que la pregunta número 2 dice, explique el verso 8 siempre del capítulo 54. Entonces ahora voy a leer el verso 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor. ¿Qué significa esto? Que por un poco de tiempo tuve un poco de ira contra ti. Debemos de recordar que el pueblo de Judá llegó a una rebelión terrible. Habían llevado a ídolos al templo. Se habían olvidado de la palabra de Dios. Adoraban a Astarot, quemaban a sus hijos vivos, a sus bebés. Entonces la ira de Dios se manifestó contra los judíos, usando primero a los asirios y después a los babilonios, Y por 70 años, o sea, realmente un periodo corto comparado a la historia de Israel, a la historia de rebelión de Israel, un periodo corto. Y un poco de ira, porque saben ustedes que cuando fueron exiliados hacia Babilonia, ni siquiera fueron tratados como esclavos. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego vivían como príncipes en el palacio del rey. Comían en la mesa del rey. Muchos de los judíos, cuando Ciro firmó el decreto para que pudieran regresar 70 años después del cautiverio, saben que muchos judíos ni siquiera se quisieron regresar por la prosperidad que habían alcanzado en Babilonia. No fue la gran ira. Sí, fue ira porque los sacó de donde vivían y los puso bajo cautiverio. Perdieron el templo, perdieron sus casas, perdieron su pueblo. Pero no fue la gran cosa y fue simplemente por un momento. ¿Y saben qué? El castigo de Dios muchas veces es protección. En Icon el sábado pasado estudiamos esto a profundidad. Si ustedes quieren estudiar esto a profundidad sobre cómo el castigo de Dios es la protección de Dios, por favor busquen en la página de Icon El Salvador el sermón del sábado pasado y ahí ustedes van a poder aprender un poco más de que en realidad el castigo que Dios les dio a los judíos en llevarlos al cautiverio fue una protección por la posición tan miserable en la que ellos habían llegado a estar. Entonces, adentro de Babilonia, Dios los cuidó. Pero eso en el sermón del sábado pasado lo pueden estudiar mejor. En la pregunta número 3 dice de la siguiente forma: ¿qué significa la frase alguien que conspira del verso 15? Si alguno conspirare contra ti, lo haría sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Lo que sucede es que Judá durante mucho tiempo sufrió la conspiración de muchas ciudades. Fueron muchos los pueblos con los que Judá trató de aliarse, incluso los mismos asirios. Tiglat-Pileser hizo eso. Judá fue y trató de hacer una alianza, y lo que obtuvo fue una conspiración en su contra.
Entonces Dios está diciendo ahí, sí, yo permití esas conspiraciones, pero ya no más. Los que conspiren contra ti caerán. Veamos ahora, la siguiente pregunta dice, explique el verso 17. Veamos el verso 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Escuchen esto. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Esto se cumple y se cumplirá en la batalla del Armagedón, en la última batalla del mundo. Lo que sucede es que el anticristo va a convencer a todas las naciones de hacer guerra contra Israel. La mayor parte del mundo va a hacer guerra contra Israel. Y van a utilizar todo tipo de armas, nucleares, ojivas, etc. Las armas más poderosas que hemos visto jamás van a estar siendo utilizadas para destruir Israel. Les voy a decir algo. En los últimos 60 años, no estoy diciendo 100 años, estoy diciendo en los últimos 60 años, se ha quintuplicado, no estoy diciendo duplicado, estoy diciendo quintuplicado el presupuesto militar de todas las potencias mundiales. China, Rusia, las naciones árabes, Estados Unidos, todos ellos han quintuplicado su presupuesto militar. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué si no hay guerras? Es una obra del anticristo. El anticristo está construyendo su ejército para cuando venga la batalla del Armagedón, tenga muchas armas, tenga muchos soldados. Está entrenando a todas esas naciones para hacer guerra contra Israel. Pero este verso dice, ningún arma forjada va a poder dañar al pueblo de Dios, porque Dios los va a proteger. No hay arma forjada que pueda tocar a un hijo de Dios sin que Él lo permita. Vayamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 5.55 dice la pregunta número 5 que explique el verso 55.5. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conoció correrá a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. ¿Qué significa que gente que no te conoció correrá a ti? Es que en el final de los tiempos muchas naciones se van a levantar en contra de Israel, pero también van a haber naciones no judías, o sea, no son parte del pueblo judío, que se van a levantar y van a ponerse del lado de Israel, van a querer proteger a Israel. Hoy día hay algunas naciones que han protegido a Israel durante mucho tiempo. Los Estados Unidos forman parte de esas naciones que protegen a Israel, que protegen a los judíos, y el hecho de que Estados Unidos haya puesto su embajada en Jerusalén y no en Tel Aviv es el reconocimiento al Estado israelita y a Jerusalén como la verdadera capital de Israel, no Tel Aviv. Ese es asunto político religioso. Pero yo les estoy dando simple y sencillamente información como ejemplo de aquellas ciudades, de aquellos pueblos que no son parte de Israel, pero se alían para proteger a Israel. No estoy diciendo que Estados Unidos en el Armagedón va a ser parte de ellos, estoy diciendo hoy es parte de ellos. ¿Quién sabe si no lo va a hacer o lo va a hacer en el Armagedón? Vayamos a la pregunta número 6. ¿Qué debe de hacer el impío? Vayamos al verso 7
del capítulo 55. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El hombre impío, en el sermón del domingo aprendimos que es aquel que conscientemente y persistentemente es malo. Voluntariamente y persistentemente es malo. O sea, no simplemente se equivoca, no simplemente hace las cosas mal, sino que él sabe que está mal, él ha entendido que está mal, pero aún así escoge hacer lo malo. Aún así sigue haciendo lo malo. ¿Qué debe de hacer la persona impía? Dice el verso 7. Dejar su camino. Hermanos, dejar su camino, aunque suene bastante simple, es en realidad muy profundo. Porque luego Dios va a explicar cómo sus caminos son más profundos que los nuestros. Cómo es que nosotros mismos, a veces, preferimos más nuestro camino que el de Dios. A veces Dios ha fijado su voluntad en nuestra vida. Dios ya habló claramente. Ya nos dijo, esa persona no es para vos, ese trabajo no es para vos, ese negocio no es para vos. Y nosotros creemos que sí lo es, que es lo mejor. Y nos aferramos más a nuestros caminos que a los de Dios. ¿Ven lo difícil que es dejar nuestros caminos? Por eso Dios dice, mis caminos son más grandes que los de ustedes. Y gracias a Dios son más grandes que los de nosotros. Porque así sabemos que nuestro futuro no va a tener límites humanos. No se va a limitar a nuestras capacidades o a lo que nosotros tengamos. Van a ser más grandes. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los árboles que simbolizan prosperidad y por qué? Bueno, encontramos algunos árboles que simbolizan prosperidad y están en el verso 13. Dice, en lugar de la zarza crecerá ciprés, primer árbol. Y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, segundo árbol. Entonces los árboles que simbolizan la prosperidad son el ciprés y el arrayán. ¿Por qué? Los dos árboles dan un fruto bastante especial, diferente pero especial. El ciprés da madera, da muy buena madera, hermosa para la decoración. Y el arrayán, bueno, pues da un fruto comestible que también se puede disfrutar en forma de jugo. El punto que estos dos árboles están dando es que Israel y en el mundo nosotros vamos a tener acceso a la prosperidad gratuita y divina de Dios en la eternidad. En lugar de miseria gozaremos de prosperidad. Y nosotros viviremos en un lugar en el que las calles son de oro y el mar de cristal. Díganme algo, ¿qué pasaría si las calles fueran de oro aquí en El Salvador? No durarían las calles una noche. Todos saldrían y empezarían a robarse la calle. Y entonces, ¿cómo es posible que haya una ciudad que tiene calles de oro? Porque el mismísimo oro no es tan valioso a comparación a lo que de verdad hay en esa ciudad. Y eso es la plenitud de Cristo. Esa es la ejemplificación. La prosperidad verdadera del reino de los cielos es que viviremos con Cristo. Vayamos a las preguntas del libro porque solo tengo como 6 minutos.
Así que vayamos a la primera pregunta del libro. ¿Cuándo parece que Dios hace su obra? Bueno, cuando los que sirven son menos que los que se oponen. Parece que Dios estuvo dispuesto a obrar con el ejército de Gedeón entre menos personas eran. Dios fue reduciendo más y más el número de personas con los que Gedeón iba a ir a luchar. Jesús mismo no escogió a muchos, escogió a 12 e incluso dentro de los 12 escogió a 3. Tal parece que Dios no anda en búsqueda de multitudes. Dios anda en búsqueda de los pocos que estén dispuestos a seguirlo y amarlo. De los pocos que estén dispuestos a dejarlo todo por Él. El libro hace alusión de los puritanos. Los puritanos son un movimiento que surgió en la época de John Bunyan, alrededor del siglo XVII y siglo XIX, que ellos vivían de una forma desarraigada a este mundo por estudiar la Biblia. Eran una especie de estudiantes de la Biblia que no solo la estudiaban, sino que la enseñaban con el principal propósito de no caer en las distracciones de este mundo. Y ellos tenían una frase que decía: practicar la presencia de Dios. Estoy buscando el significado de esa frase, y lo que esa frase significa es que ellos, por medio de la obediencia, llegaban al punto en que la presencia de Dios se manifestaba en sus vidas y ellos podían ver a Dios obrando milagros y haciendo cosas importantes a través de la obediencia de ellos. Bueno, ¿cómo conseguir que la gente no ponga sus ojos en nosotros? Es que fíjense que una de las frases que más quedó marcada para mí en la lectura de hoy es que nuestro momento más vulnerable es inmediatamente después de una gran victoria. Curioso, ¿verdad? Que nuestro momento más vulnerable no es cuando nosotros estamos sufriendo calamidad o estamos enfrentando problemas, sino que nuestro momento más vulnerable es cuando estamos en éxito, es una gran victoria, porque nosotros creemos que no necesitamos a Dios, que podemos solos. Y ese es el momento más peligroso, porque estamos creyendo una de las mentiras más grandes que el enemigo suele decir a nuestras vidas. No necesitas a Dios, podés solo. Iglesia, es nuestra oración de que nunca caigamos en eso y que siempre nosotros, en medio de las victorias, demos la gloria a Dios y digamos: es por Él y para Él. Pasen muy buenas noches, que el Señor les bendiga.